Buenas tardes. Hoy nos vamos a referir al concepto de la protección a la maternidad y el embarazo. Antes de entrar precisa y concretamente en el tema de la protección y el embarazo, vamos a referirnos a algunas cuestiones que también están en la Ley de Contrato de Trabajo referidas a la mujer. Tenemos en el artículo 175 que la misma ley prohíbe el trabajo a domicilio de la mujer cuando esta trabajadora tiene la posibilidad de desempeñarse o se venía desempeñando en un local o en algún establecimiento de la empresa. Entonces, en ese caso, el trabajo a domicilio está prohibido. Tenemos el 176, que no solamente con respecto de la mujer trabajadora, sino de los trabajadores menores de edad, también prohíbe el caso de las tareas riesgosas, insalubres, penosas o peligrosas. De viejo, de antaño, la Organización Internacional del Trabajo tiene un especial interés en el tema de la protección del trabajo de la mujer. Ya desde que la OIT nace en el año 1917-19, en Washington, en 1919, uno de los puntos críticos concretos de preocupación de la OIT era las condiciones de trabajo que le correspondía a la mujer trabajadora. En toda esta primera etapa se favorece el principio de discriminación positiva, de favorecer la situación de trabajo de la mujer trabajadora con respecto al trabajador varón. Esto con el tiempo ha venido sufriendo modificaciones en favor de la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades. Lo vamos a ir viendo con los convenios de la OIT. Primero, desde la creación de la OIT, como dijimos ya en 1919, tenemos el convenio 3 y el convenio 4, o sea, de los primeros temas que tocó la OIT. El convenio 3 se refería al empleo de la mujer trabajadora antes y después del parto. Ya desde la creación la OIT tenía este punto como un hecho que requería especial cuidado, especial protección. Y en el convenio número 4 de la OIT se hablaba de la mujer trabajadora con respecto al trabajo nocturno. Y especialmente se prohibía ese trabajo en horario nocturno con respecto a la trabajadora mujer. Este es un tema que ha venido cediendo en función de la igualdad de trato, de la igualdad de oportunidades. De todas formas, ya en el convenio número 4, esta prohibición del trabajo en horario nocturno debía jugar con el acuerdo de las organizaciones gremiales y empresariales. De acuerdo a ese convenio establecido entre asociación de trabajadores y gremios, con respecto a la asociación de empleadores, esta prohibición podía jugar o de alguna forma se podía evitar, pero era una preocupación el trabajo nocturno en el caso de la trabajadora mujer. 1951, ya la OIT un poco mayorcita de edad, ¿no es cierto? Nace en el 19, estamos hablando del 51, tenemos el convenio que trata de evitar la discriminación y fundamentalmente hace hincapié en lo siguiente: respecto de los salarios, respecto de la compensación en dinero, en todo caso la discriminación no debería ser por sexo, no se le debería pagar más al hombre que a la mujer o menos a la mujer que al hombre, visto de cualquiera de las dos maneras, sino que la remuneración debería ser por una cuestión, o la diferencia en la remuneración debería tener una solución objetiva, o sea, de acuerdo al valor del trabajo que cada uno podía realizar.
ese trabajo que uno puede realizar puede tener una mayor calificación o menor calificación, y esto sí puede dar lugar a una diferencia salarial, pero no la discriminación concreta de sexo. Esta es una de las preocupaciones, convenio número 100 del año 1951. En 1952 tenemos otro convenio de la OIT, el convenio 103, y acá ya empezamos con un antecedente clave de la ley de contrato de trabajo en el principio de la protección a la maternidad y al embarazo. Este convenio del año 1952, el convenio 103, es como el antecedente internacional que ilumina a nuestra ley de contrato de trabajo. 1981 tenemos otro convenio de la OIT, que es el número 156, que específicamente trata de la igualdad de oportunidades entre el trabajador varón y la trabajadora mujer y la equiparación salarial. A igual tarea, igual salario. Estamos hablando de mucho tiempo antes de las leyes nacionales con respecto al contrato de trabajo. A partir de la década del 70, esa corriente protectoria respecto de el trabajo de la mujer se va modificando, como dijimos, en favor de la igualdad de trato, de la igualdad de oportunidades, del pago de por igual tarea, igual salario. O sea, se trata ya de discriminaciones más objetivas y no solamente por cuestiones de género. Hay una ley ya posterior incluso a la ley de contrato de trabajo, que es la ley 24013, que deroga la prohibición del trabajo nocturno en el caso de la mujer, que era el viejo artículo 173 de la ley de contrato de trabajo. Entonces, a partir de la sanción de la ley 24013, la mujer deja de tener prohibido el trabajo nocturno. Esto va de la mano, acompaña el avance social, el avance cultural y la valoración de la sociedad respecto del trabajo nocturno. Tenemos convenio 103 de la OIT, al que ya habíamos hecho referencia como antecedente histórico e internacional de la ley de contrato de trabajo. Y ahora nos vamos a referir concretamente a la ley de contrato de trabajo, el artículo 177. En el artículo 177 se establece una protección a la mujer embarazada, otorgándosele una licencia que en principio es de 45 días anteriores al parto y 45 días posteriores al parto. Pero lo importante es que siempre van a ser 90 días, porque el parto puede adelantarse, o porque la propia mujer trabajadora puede decidir tomar 30 días antes del parto y 60 días posteriores. Y si el parto se adelantara aún más todavía, la mujer trabajadora tomará los días que deba tomar previamente al parto y posteriormente al parto hasta llegar al día 90. Pero esa licencia de 90 días ha sido un derecho adquirido de la mujer trabajadora. Para que tengamos claro, lo que no se puede es reducir la cantidad de días de licencia con motivo del parto. Muchas veces, y sobre todo en la vida práctica, tenemos el problema de que una vez producido el parto, el nacimiento, ocurren problemas entre trabajadora y empleador. Para que la ley de contrato de trabajo tenga plena eficacia y sea plenamente aplicable
al caso particular de la trabajadora A, la trabajadora B, la trabajadora C, tiene que cumplirse un requisito que es inexcusable, que es la comunicación del parto por medio fehaciente. Y el medio fehaciente es un medio escrito, es el telegrama que notifica, primero, la situación de embarazo y segundo, la fecha posible de parto. Entonces, una vez que se comunica de modo fehaciente, si ocurriera algún tipo de desinteligencia, desentendimiento, la mujer trabajadora tiene la manera, tiene el medio para probar de que notificó la situación de embarazo y la posible fecha de parto. Entonces, condición inexcusable para gozar de los beneficios de la ley, esa notificación por medio fehaciente. Obviamente, en algunos casos particulares, donde el universo laboral es muy pequeño, el empleador no puede desconocer la situación de embarazo de su empleada trabajadora. ¿Por qué? Porque esa trabajadora, en una pyme, en un universo de 5 o 6 trabajadores, lo comenta, y en un universo tan pequeño de compañeros de trabajo, todo el mundo sabe de la situación de embarazo. Entonces, hay algunos casos, la jurisprudencia lo admite, sobre todo en estos universos laborales de dimensiones chicas, que podría aplicarse todo el capítulo de protección a la maternidad, aún en algunos casos que no se haya notificado al empleador vía telegrama o de modo fehaciente. Pero la condición expresa por la ley es la notificación. Después del producido el parto, existen algunas posibilidades que toman caminos diferentes. La trabajadora puede volver a trabajar, continúa su contrato de trabajo como siempre, sin que haya ningún tipo de modificaciones, o puede decidir que rescinde, cesa su actividad laboral, rescinde el contrato de trabajo y se hará acreedora a un 25% de las indemnizaciones comunes que fija la ley de contrato de trabajo. Y hay una tercera posibilidad, que es lo que llamamos excedencia o periodo de excedencia. Vencida esa licencia por maternidad, la mujer trabajadora puede decidir no reinstalarse en su trabajo, no reincorporarse al trabajo por un periodo no menor a 3 meses ni mayor a 6 meses. Este periodo de excedencia, que va entre 3 y 6 meses, no va a ser remunerado, pero la trabajadora no va a prestar servicios. O sea, la importancia de la excedencia consiste en que se suspenden, quedan como en una especie de pausa las dos obligaciones principales del contrato de trabajo. Por un lado, la prestación de servicios de la trabajadora. La trabajadora, al acogerse a los beneficios de la excedencia, no tiene la obligación de poner su fuerza de tarea a disposición del empleador. Y de parte del empleador está exceptuado su obligación principal, que es pagar la remuneración, la compensación correspondiente por la prestación de servicios. Así que esta es la novedad del periodo de excedencia, de la facultad de la excedencia, que está marcada en el artículo 183 de la Ley de Contrato de Trabajo. Lo que la ley exige es que la trabajadora, 48 horas antes de finalizada la licencia por embarazo, tiene que avisar de modo fehaciente que se va a acoger a los beneficios del periodo de excedencia. Con respecto al artículo 177, que es un poco la consecuencia del convenio 103 de la OIT de protección a la maternidad, el artículo dice que se prohíbe el despido, pero en realidad no es una prohibición, porque el empleador puede despedir. Siempre estamos, recuerden, en un sistema de estabilidad impropia.
Por lo tanto, la estabilidad no significa que va a ser reincorporada, que está prohibido el despido, que no se puede despedir a la trabajadora. La estabilidad impropia radica en la penalidad que se establece cuando se provoca un despido. Si al empleador se le ocurre despedir sin causa, lo puede hacer, pero va a estar penalizado con una indemnización agravada. Esta indemnización agravada es lo que el artículo 14 bis define como protección al empleo. Si se produce un despido sin causa, tiene una penalidad, una indemnización, se paga una indemnización. Hay una cuestión pecuniaria. Pero si además se produce el despido sin causa cuando la mujer trabajadora está por ser mamá, como se evalúa que esto es con motivo de la maternidad, o después vamos a ver por el tema del matrimonio, la ley no solamente obliga a la indemnización o a un resarcimiento de tipo pecuniario, sino que además está agravada. Ese resarcimiento agravado está en el artículo 182 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que se pagará 1 año de indemnizaciones aparte de las indemnizaciones comunes. O sea, para que tengamos en cuenta el artículo 182 habla de 1 año. En realidad no son 12 remuneraciones, son 13. ¿Por qué? Porque van los 2 medio aguinaldo. Entonces tenemos las 12 remuneraciones mensuales más los 2 medio aguinaldos. Son 13 remuneraciones que se suman, se adicionan a la indemnización del artículo 245, que es la indemnización por la antigüedad, 1 mes por cada año de servicio. Bueno, tenemos presunciones en cuanto a que el despido obedece a causa de maternidad, a causa del embarazo. La ley presume que 7 meses y medio previo al parto y 7 meses y medio posteriores al parto, el despido se presume es provocado, es originado, decidido, porque hay una cuestión de embarazo previo a la declaración del despido, a la decisión del despido. Es una presunción iuris tantum porque admite prueba en contrario, o sea, si el empleador llega a probar de que la mujer trabajadora rompió una máquina a propósito o le faltó el respeto a su empleador o algún otro motivo que sea justa causa de despido, el empleador tiene el derecho, tiene la posibilidad de probar que el despido no es consecuencia de la maternidad, del parto, sino que es provocado por otra actitud que, de acuerdo a la valoración del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, la justa causa permita la cesación, la finalización del contrato de trabajo por otra causa diferente a la que se presume 7 meses y medio antes y 7 meses y medio después de producido el parto. O sea, presunción sí, presunción importante, iuris tantum, admite prueba en contrario. Esta presunción es en el contrato de trabajo a tiempo indeterminado, el contrato de trabajo común. Vemos que la presunción no existe o no se aplica cuando el contrato de trabajo es a prueba. En el contrato de trabajo a prueba, en el 92 bis, no necesariamente existe la presunción, pero se puede probar. En la vida profesional yo he tenido casos donde la parte empleadora no llega a la sentencia, ofrece llegar a un acuerdo previamente. O sea, si bien la jurisprudencia a veces lo acepta y a veces no, en el caso de la maternidad hay una presunción objetiva en la vida real, en la vida de los tribunales, que es muy fuerte. Lo mismo tenemos en los casos de contrato a plazo o contrato de trabajo eventual. La presunción no está escrita en la ley, pero de todas maneras, mayoritariamente se puede llegar a probar
no es que existe la presunción iuris tantum del contrato de trabajo indeterminado, el contrato de trabajo normal, pero permite la prueba de que esa decisión de corte, de finalización del contrato de trabajo, deriva de la situación de embarazo o de parto. Ahora vamos a hablar de la protección con respecto al despido por causa de matrimonio. También en el tema de matrimonio hay que notificar al empleador de modo fehaciente, por escrito o por telegrama. Notifico fecha de enlace o de matrimonio tanto, tal día, tal mes, tal año. Entonces, una vez que el empleador está notificado del matrimonio, rigen las presunciones. Otra vez, se puede llegar a probar de alguna otra manera, pero para facilitar esta aplicación de las presunciones y de la protección a la trabajadora que va a contraer matrimonio, lo óptimo, lo mejor, lo que pide la ley es la notificación. Esto deriva del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que decide como uno de sus propósitos la protección de la familia. Entonces, para que la mujer trabajadora pueda casarse, para que se proteja la vida familiar, es que la ley de contrato de trabajo toma este principio de protección familiar del 14 bis y lo lleva a su propio articulado. Entonces, cuando la mujer trabajadora va a contraer enlace, hay una presunción que si se produce un despido está provocado por su decisión de contraer matrimonio. Esta presunción figura en la ley como aplicable 3 meses antes de la fecha del matrimonio y 6 meses después de la fecha del matrimonio. Como en el caso anterior, es una presunción iuris tantum, se puede aportar prueba en contrario, se puede probar de que esa justa causa de despido proviene de un daño con dolo, de una falta gravísima con respecto a un compañero, a una persona, un personal jerárquico, al empleador. O sea, hay formas de probar de que la causa del despido no se deba al matrimonio, pero la presunción existe y es una presunción iuris tantum. Tenemos en este caso un tema muy interesante, que es un fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que es el fallo Drewes con Koselleck. Este fallo es el fallo 272, que yo les propongo que lo puedan leer o lo puedan estudiar, porque es un fallo plenario interesante y protege, en caso de matrimonio, lo protege del despido arbitrario al trabajador varón, que no está escrito en la ley taxativamente, pero el trabajador varón despedido con motivo del matrimonio, o que pueda sospechar que está despedido por motivo del matrimonio, tiene la posibilidad de probarlo. Y esto es importante porque va más allá de la letra de la ley. Este fallo permite esa prueba, permite que el trabajador varón pueda reclamar la indemnización agravada, y tenemos resultados diferentes según se trate de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que tiene el fallo plenario Drewes, pero que en todos los casos lo ha tomado o ha estudiado los temas del despido del trabajador varón con un carácter restrictivo, diferente a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que permite en toda su extensión la aplicación de la presunción. 3 meses antes del matrimonio y 6 meses posteriores a haber contraído enlace. La presunción existe porque entiende la ley que no debe aplicarse discriminación de género. Y en la norma, cuando habla de la protección a trabajadora mujer, no establece ninguna distinción de género. Los invito
a que lean por cualquier bibliografía esta parte del contrato de trabajo que tiene mucho que ver con la aplicación profesional. Bueno, nos vemos para la próxima clase. Hasta luego.